Vamos a hablar de feedback. Es un tema que a mí me interesa mucho. Siempre me planteo si lo doy de la forma correcta, no, qué es feedback, qué no es feedback. No sé si veis bien empezar este episodio definiendo qué es antes de empezar a hablar o dar ejemplos. Entonces, yo voy a empezar citando una charla que dieron Manu y Fer en la Barcelona Crafters. Una cosa que me llevé de esa charla es que una opinión nunca es feedback, ¿no? Así de primeras. Se puede tomar esa regla. Entonces, si empiezo una persona diciéndole esto no me ha gustado, puede ser una intuición o puede ser un signo de que hay feedback que dar ahí, pero a priori quizás no es el feedback más valioso que le puede dar a una persona, ¿no? Siempre hay que bajarlo a los hechos. Bueno, a mí me hace mucha ilusión convertirme en referencia por la charla. Para empezar, tengo que decirlo. Y bueno, lo que decíamos, si no recuerdo mal, es que tienes que intentar apuntalar ese feedback con algún tipo de dato para que sea menos opinión. Al final, un poquito de opinión va a ser porque somos personas. Pero bueno, no tiene que ser, no me gusta que hagas no sé qué o esto lo haces mal. Tiene que ser, pues tal apartado de acuerdo a tal guía no está bien ejecutado, o el otro día tu tono de voz fue un poco alto en comparación con no sé cuándo. Tienes que intentar apuntalar con algún tipo de hecho. Yo tengo entendido que hay algunos frameworks por ahí que se han pensado. Me viene a la cabeza ahora el Start, donde desde la situación, ¿no? Y entonces aquí planteas y como que te da un orden. Si estás intentando aplicar, digamos, esta definición de feedback y no sale de manera natural, porque como todo hay que practicarlo, eso, hay unos frameworks que te dan como una escaleta, como una guía para precisamente separarte de la opinión o dejarla un poco atrás. Sí, está ahí el tema de la forma del feedback. No sé si hay suficiente información ahí. También está lo del sándwich, pero no me termina a mí de convencer quizá seguir ese tipo de estrategia. A ver qué opináis ahí. Me parece muy guay esta idea que ha salido del sándwich porque es como que hay dos vectores, ¿no? Uno es el vector emocional, ¿no? El cómo gestionas las emociones de la persona que va a recibir, y otro es un tema mucho más formal, ¿no? De qué pinta tiene el feedback en sí, ¿no? Qué elementos tiene. Creo que está guay esas dos ideas para empezar. Pero creo que el punto más importante es para qué damos feedback, ¿no? Al final para mí es un aprendizaje. O sea, porque el feedback no solo es el feedback que nos damos a nosotros, también nos vale, por ejemplo, en el código, ¿no? Y en el código no hay una estructura. Cuando estamos esperando que nos dé feedback un test, no estoy esperando una estructura, ¿no? Entonces, para mí, si tuviera que definir feedback, es el aprendizaje. Es el aprendizaje desde el punto de vista del destino, y es la expresión de un ánimo de mejora desde el punto de vista del origen, ¿no? En la charla nos enfocábamos así, decíamos que ya como técnicos, porque normalmente en estas charlas va gente muy técnica, ya recibimos feedback constante por los tests, por las pipelines, por las métricas, por lo que sea, y que, ya lo utilizamos para mejorar. Lo que pasa es que nos centramos mucho en el código, esta aparatología, y menos en las personas. El feedback es extrapolar eso a las personas. Yo recuerdo cuando estudiaba dinámica de sistemas, que se hablaba de sistemas con ciclo de feedback. Pero hablábamos en castellano y me gusta mucho hablar de realimentación, quizás por la familiaridad del lenguaje, pero creo que encasilla muy bien, ¿no? Enmarca muy bien la intención, que es que realimentarte, que esto es una cuestión de alimento, es volver a alimentar el sistema con una salida del sistema para variar la próxima salida. Ayer justo estaba hablando de esto con alguien y sabéis que a mí me gustan mucho las etimologías y tal. Y el ejemplo perfecto para hablar de feedback es lo que se dice feedback en inglés cuando se acoplan los altavoces, ¿no? Porque uno se acopla con el otro y el otro con el uno. Entonces, la idea del feedback también es que sea una cosa cultural, más o menos circular, ¿no? Que una persona le da todo el rato feedback a otra y la otra no puede darle a la primera. Eso no es feedback, es solo feed, ¿no? Feed forward. Ya fuera de la broma, yo quería comentar que me gustó mucho del libro Thanks for the Feedback, eh, la separación entre tres tipos de feedback, que en función de cuál de ellos quieras es bueno mencionarlo, porque la persona puede ya dirigir más hacia lo que tú quieres recibir con ese feedback. Y de la misma manera lo vas a recibir de maneras diferentes. No sé si sabéis sobre esto, las tres maneras eran apreciación, coaching y evaluación. Y esto me gustó mucho porque en mi cabeza me sirvió muchísimo para decir, vale, es que ahora me están dando este tipo de feedback. Por lo tanto, lo demás lo dejo a un lado. Ostras, qué interesante. No, yo la verdad es que no había escuchado nunca esa diferenciación, esos tres tipos de feedback. De hecho, creo que la única definición que he tenido, la única que he escuchado es
de hace bastante tiempo, de XP. Creo que fue cuando empezamos a leer sobre esto de reducir el ciclo de feedback, del coraje, ¿no?, que hay que tener para decir las cosas cuando a lo mejor no estamos de acuerdo o cuando vemos que se pueden hacer de una forma diferente. De hecho, otro tema que tenemos aquí pendiente es cuándo dar este feedback. Creo que Ricardo ya ha dado apuntes sobre cuándo te puede interesar darlo, pero yo una que tengo que sale un poco más de las tripas quizás es cuando más incómodo estoy o cuanto menos quiero dar un feedback, quizás el indicio para mí de que hay que dar ahí un feedback, ¿no? Cuando no es cómodo simplemente decir, pues esto me gusta mucho cómo haces esta cosa por este motivo y por este otro motivo, sino esta situación ha sido incómoda o ha sido densa porque se ha dado esta situación en la que ha ocurrido esto, no sé cómo lo veis. Yo nunca había visto esta categorización que ha dicho Ricardo y me parece súper interesante. Y así un poco googleando rápidamente, o sea, apreciaciones como reconocimiento de algo que ha funcionado bien, ¿no? Coaching es para mejorar, o sea, es como consejos, ¿no? Aconsejar de alguna manera. Y luego evaluación, pues eso, es para evaluar. Nosotros generalmente manejamos dos tipos, que es positivo y constructivo. Entonces, yo sí que veo que el de apreciación es un match perfecto con el positivo, ¿no? Y luego el constructivo sería de evaluación, y si lo haces bien y ayudas a la persona y eres capaz de darle algún tipo de soporte, le metes el de coaching, ¿no? Me parece bien mapeado. Sí que creo que lo bueno de este marco, de esta diferenciación entre los tres tipos, es que la persona te puede pedir evaluación y ya está, porque está buscando evaluación, porque a lo mejor en una situación concreta no le viene bien que le hagas coaching o no está en el mood de que se lo hagas. Es que eso es muy importante. Esos matices fueron la clave de todo lo que leí en ese libro, la verdad. Sobre esto último que has dicho, aquí seguro que ya habéis tenido experiencia con esto, pero esto último que has dicho de la persona puede que no esté preparada para recibirlo o no quiera recibirlo, ¿cómo soléis tantear el terreno? Porque a veces es importante dar un feedback, pero es que a lo mejor esa persona no está preparada para recibirlo o no quiere directamente en ese momento. Bueno, ahí depende también de varias cosas, ¿no? De varios factores para mí. Por ejemplo, me gusta mucho una cosa que dice Samosine, que es básicamente que él pone un ejemplo que me parece muy gráfico, que es que él va a una obra de teatro con una amiga suya y ve la obra de teatro y la obra de teatro le parece un desastre. Cuando termina la obra de teatro, la amiga le pregunta que cómo lo ha visto. En ese momento, él no le dio feedback. En ese momento le dijo, muy bien, ha estado tal. Al día siguiente, cuando hablaron por teléfono, le dijo, mira, no sé si te apetece que hablemos sobre la sesión de ayer y tal. Y entonces fue tanteando el terreno hasta darle el feedback que tenía que darle al respecto de lo que le pareció la obra. Obviamente sin ser destructivo ni nada. Y creo que esa es una manera de tantearlo, quiero decir. Y otra manera en situaciones reales, que yo utilizo bastante, es preguntar primero, tengo feedback al respecto de este contexto, para que tengas en cuenta cuál es el contexto. ¿Te interesa escucharlo? Porque al final también es un regalo, ¿no? Como decimos muchas veces, entonces lo puedes coger o no. Obviamente tú estás intentando ayudar, pero si la otra persona no está interesada en mejorar, pues también tú tienes que determinar si esa es una batalla que tú quieres tener o no. En este ejemplo ilustrativo me gusta mucho, pero hay una fase, o sea, empieza con una mentira este feedback, con lo cual hay una consistencia eventual. Es decir, hay un gap hasta que reconcilies el estado que tienes tú, en tu opinión, que estás asumiendo un riesgo. Entonces, me parece muy humano, pero siendo muy riguroso, hay un riesgo que hay que manejar ahí. Totalmente de acuerdo con eso. Hay una parte también de la charla, bueno, lo tomamos como referencia porque fue como la recopilación que hicimos al final, en la que decimos que no puede ser ni muy pronto ni muy tarde. Sí que es cierto que estás mintiendo un poco. Pero bueno, me gusta mucho el enfoque o el camino que estamos tomando, y yo también voy a poner un poco de pimentita de cosas que me estoy encontrando. ¿Qué ocurre si yo estoy con una persona o una organización que directamente no quiere ningún tipo de feedback y además va a tomarlo a lo mejor como una crítica? ¿Qué ocurre cuando se toma como que yo estoy atacando a alguien? Pues me acaba de resonar lo que dijimos durante el episodio de ser una planta, porque es que me hizo clic en la cabeza. Lo de que es que no nos están contratando muchas veces para hacer lo que nos gusta hacer del craftspersonship y todo eso. A lo mejor no nos están contratando en ese caso para dar feedback.
Entonces, ¿por qué tendríamos que darlo? De hecho, tú mismo, Fer, decías en ese momento, es que no estarías siendo profesional, ¿no? Si lo dieras. Ahora te ha vuelto el juego tuyo. Te pusiste una trampa. Yo creo que más o menos sé por dónde va Fer, así que voy a intentar matizar un poco. Si no es por ahí, Fer, pues corrígeme. Pero yo creo que hasta donde yo sé, donde está, o los ejemplos que está teniendo Fer, son ejemplos en los que la empresa sí dice querer feedback. Sí te contrata esperando ese feedback. Pero luego cuando lo aplicas es cuando está el problema. Entonces, ahí está algo que hila con el otro episodio de Vendehumos, ¿no? De alguna manera. Te están queriendo vender una moto que también tiene a lo mejor algo de humo por detrás, ¿no? Entonces, creo que hay una relación ahí. Y entonces, en ese caso, creo que es diferente, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Vais más o menos los dos al mismo camino. Yo iba a decir que para mí la primera regla, la regla de oro máxima y que tendemos a saltarnos muchas veces es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado. Puedes tener una primera sesión, puedes hacer un training y decir, oye, mira, esto el feedback, no hay que tomarlo por lo personal, es simplemente alguien que te quiere ayudar. Si aún así la gente no tiene un poquito de voluntad propia, no hay nada que hacer. Eso se trata también en el libro este de Thanks for the Feedback, que tiene muy buen puesto el título porque gran parte del libro va de cómo recibir feedback, no de cómo darlo, ¿no? Que sería lo intuitivo pensar en que cómo darlo, no, va de cómo recibirlo. Y dice que muchas veces hay como ciertos disparadores de diferentes tipos y el más habitual es el disparador de la verdad, que es justo lo que dice, por donde creo que va a Fer. A mí me pasa mucho. El disparador de la verdad es cuando te dan un feedback y tú inmediatamente, el sistema 1 del cerebro te dice, eso es mentira. Esto no es verdad. Esto es o irreal o poco útil o sucio, como lo queramos ver. Eso es que algo te está disparando de que a lo mejor en realidad sí que es, pero no quieres afrontarlo. Y creo que por ahí va a Fer. En esos casos, yo pienso, como tú acabas de decir, que no hay que dar el feedback porque cae en saco roto. No tiene ningún valor. Estoy totalmente de acuerdo y también vamos a otro punto clave, que es que recibir feedback nos coloca en una posición vulnerable. Eso es un hecho. Hay un ejemplo que a mí me gusta también. No es lo mismo que te diga tu mejor amigo o tu hermano, esa camisa no te queda muy bien, no vas muy bien vestido, o no, a que te lo diga alguien por la calle que se cruza contigo, ¿no? Que vaya pintas llevas o que eso que mal te queda. Hay que tener una relación de confianza. Tenemos que tener muy claro que el otro tiene una intención de ayudarnos. Lo recojo y digo que, y ya termino de hablar del libro, que parece que vengo a hablar de este libro que no es mío ni nada, digo que justo se habla de que dependiendo de la relación, tú vas a disparar unos triggers u otros. Porque el mismo feedback, si te lo da tu hermano, que si te lo da una persona a la que consideras un ídolo, te lo vas a tomar totalmente diferente. De hecho, probablemente te va a dar bastante rabia cuando te lo diga tu hermano. Por una cuestión de las relationships, ¿no? De las relaciones en torno a ese feedback, que son cosas evidentemente a tener en cuenta. Pero no cambia el feedback, ¿no? Cambia la percepción de ese feedback, ¿no, Fer? Vale, pues por aterrizar también todo esto que estamos hablando, pongo un ejemplo de una situación que a lo mejor puede ser común y podemos quizá hablar de cómo afrontaríamos este caso, porque hemos hablado de dar feedback quizá a compañeros con los que tenemos cierta relación o no, pero hay situaciones que igual requieren de que se dé feedback por cuestión de que es una situación que afecta a otras personas, ¿no? Que no es simplemente algo que mejore o potencie la carrera de un individuo, sino que algo que hay que no sé cómo es la traducción, ¿no? Pero hay que resolverlo antes posible. Entonces, si estamos en una reunión y alguien de repente hace un comentario que a lo mejor no se da cuenta, ¿no? Hace un comentario que claramente molesta a varias personas de la sala y se acaba esa reunión y ha sido una situación muy tensa que además ha hecho que la reunión pues, sea muy poco útil en este caso. ¿En qué barco estaríamos? ¿En el de dejarlo pasar, dejar que otra persona más cercana de ese feedback, hablar con alguien cercano a esa persona directamente? Creo que aquí depende también de la personalidad de cada uno, pero en mi caso, por lo que yo haría, bueno, lo que he hecho, de hecho, voy a usar un ejemplo real. Esto en una retrospectiva en una empresa en la que yo trabajaba, una persona de producto entró al equipo
y tenía una perspectiva diferente a de trabajo del equipo. El equipo trabajaba con prácticas de Steam Programming y esta persona venía con otro rol y pensando que nosotros teníamos que hacer otras cosas. Entonces estaba hackeando sesiones y tal. Y en esa sesión de retro, básicamente empezó a decir que algunos tenían la piel fina, a hacer ese tipo de comentarios que ya pasan de un tono que no debería pasar. Entonces, en ese momento, lo primero que hice fue gestionar primero la situación. Oye, en esta sesión este tipo de temas no se gestionan así. Y luego de eso le escribí por privado, le dije, me gustaría tener una sesión contigo para darte feedback sobre esto, porque en este caso concreto, esto violenta la situación del equipo, hace que el equipo en sí no esté cómodo trabajando, y esto es un problema que en realidad es lo que venimos a resolver en este tipo de sesiones, la retrospectiva. Y entonces en esa sesión le di feedback muy concreto, con ejemplos donde esta persona había dicho X cosas y luego ver cómo se disparaban otras reacciones de otros compañeros, como decía Ricardo, también por la manera en la que se dicen, ¿no? Porque hay otros disparadores diferentes. Y entonces, pues eso, lo dañino que puede ser, ¿no? A raíz de ahí, pues algunas cosas mejoraron, no todas, pero yo en mi caso lo afronté así, también porque si no se afrontaba en esa situación en ese momento, desde mi punto de vista, y teniendo también la posibilidad de hacerlo, que era un espacio donde se podía hablar y podía hacer las cosas, pues hubiera podido ir mucho peor, digo yo. Pero entonces, ¿feedback en público sí o no? Creo que el ejemplo que ha hecho Noé es genial porque no da feedback como tal en el momento, sino que para de golpe lo que estaba haciendo que fuera peor, pero el feedback en privado mucho más seguro, no sé qué, haya quizá un entorno de muchísima confianza. Bueno, sí, yo he estado en equipos en el que había muchísima confianza y siempre he encontrado mucho más cómodo y mejor para todo el mundo darlo en privado. Pero incluso es incómodo para la gente que no está recibiéndolo, quizá oírlo. Tuve un manager y en nuestro primer one-to-one, esa fue una pregunta que me hizo. ¿El feedback público o privado? Esto me pareció muy interesante, pero se puso aún más interesante porque hizo luego la separación. Oye, ¿el feedback constructivo o, ¿sabes? Según el tipo de feedback, tú puedes querer que sea público o privado. Hay gente que no quiere ser felicitada, le resulta incómodo. Aunque igual, pues, por estadística a la gente le gusta, pero no hay por qué asumir. Y yo creo que este nivel de conexión es muy sano. Entonces, este manager imagino que tendría su tabla de este manager pues quiere este tipo de feedback, con lo cual en el caso que lo tengo, pues sé si tengo que montar un one-to-one para darlo o puedo darlo en una sesión más pública. Pareció muy guay esta manera de enfocarlo. Sí, a mí me ha gustado también bastante. Lo que sí que creo es que cuando dar feedback viene de una resolución de conflictos, ¿no? Que está por encima, ¿no? Creo que se puede tratar de otra manera, me explico. Lo que Manu estaba haciendo en ese ejemplo que ha dado antes era afrontar un conflicto joder, que impactaba en un equipo entero y que evidentemente ahí hay que poner freno a algo. Yo creo que en esas situaciones, si hablamos de dar feedback, estamos confundiendo con el dar feedback per se por dar feedback, ¿no? Que es un poco más de lo que se habla cuando se habla de dar feedback. El dar feedback por el mero hecho de vamos a mejorar como grupo las apreciaciones, lo que sea. En este caso no estaba dando feedback. Evidentemente sí lo estaba haciendo, pero lo estaba haciendo en pos de resolver un conflicto. Esto es otra historia. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Ricardo. De hecho, técnicamente es feedback, pero para mí lo que dice Manu son medidas de contención, ¿no? De una situación que se puede complicar aún más. En general, por lo menos yo, para mí feedback en público, por lo general nunca, porque además ocurre también, bueno, por supuesto, el constructivo nunca jamás, porque si ya te coloco en una situación vulnerable, imagínate en una situación vulnerable frente a otros y además en ambientes profesionales que muchas veces pueden ser competitivos. Entonces incluso ya va a ser hasta una situación que te debilita incluso frente a otros. Y positivo con cuidadito, con pinzas, porque puede ser también los equipos no siempre son perfectamente equilibrados, gelificados, felices y estupendos. Muchas veces hay pequeñas, pues lo que sea, envidias o yo que sé, malas dinámicas, por lo que sea, malentendidos. Entonces, ¿qué pasa si alguien que sobresale se le pone como modelo y se le da un feedback positivo? Fijaos qué bien lo ha hecho fulanito o fulanita
hay que aprender de esta persona, porque es que hay que hacer los test igual de bien que no sé quién. Le estás poniendo también dentro de un equipo en la diana prácticamente. Entonces, para mí, contadísimas excepciones para darlo en público. Total, es cierto, pero hay un tipo de feedback. Me voy a colocar en el paso anterior a dar feedback, que es preparar, precisamente para ser objetivo, es preparar el terreno. Voy a poner un ejemplo. Se ha estimado una tarea para cierta fecha, llega a esa fecha y eso no ha pasado. Cuando yo a veces me he encontrado preparando el terreno, empezando la conversación, bueno, esto que dijimos que iba a pasar, no ha pasado. Es un hecho. Pero esto a veces ya resulta ya tensa la situación. Porque, bueno, ya es que lo que pasó, y introduzco aquí la excusa de turno, ¿no? Es como ya en el entorno, en el espacio de los hechos, de la realidad, ya tenemos fricciones. Hay veces que la realidad no se puede plantear de manera tan directa. Y obviamente usar el plural, usar el equipo para no individualizar, eso de alguna manera ya no se considera feedback público o es un feedback público pero grupal, donde se difumina la individualidad y en principio hay más seguridad. No sé si veis por dónde voy. Voy a solo hacer una pregunta e intentar ir por ahí primero, porque creo que has dicho todos estos puntos diferentes. Y primero, el tema del feedback de cara al equipo o a todo el mundo en concreto, es algo que puede estar bien o puede parecer que está bien, a la par que a veces tiende a llevarte a sitios que no es donde quieres ir. Me explico. Si tú das feedback a un equipo, hablando con el plural y hablando del equipo en general, también puede significar que que la gente con la que realmente estés queriendo dar este feedback o que realmente debería escuchar este feedback no se dé por aludida, que es muchas veces el caso. Porque en realidad ahí estás volviendo otra vez al concepto de responsabilidad. Y ahí, por lo que estabas comentando, ¿no? En el contexto, también puede parecer un poco ese miedo a la responsabilidad que realmente tengo, que por la que sea, que al final es asumir que no puedo hacer algo que tenía que pasar y decir, oye, no he podido, no se ha podido por X, no pasa nada, asumimos responsabilidades y para adelante, ¿no? Creo, de hecho, que justo este mismo ejemplo, algo muy parecido, se dice en el Radical Candor, puede ser, en el que decían que si hay una sala en la que alguien tira basura, ¿no? Y lo que haces es, en lugar de ir a la persona que tira la basura, poner un cartel que ponga prohibido tirar basura. La gente la gran mayoría que a lo mejor no tira basura, se empieza a sentir mal o se empieza a sentir que no hay confianza en ellas. Y la persona que está tirando basura, pues a lo mejor tampoco recibe directamente ese mensaje. Creo que este libro tiene muchísima información relacionada con lo que hemos dicho y quizá pues sea interesante que hagamos una pequeña ronda de sacar conceptos que nos interesan. Por ejemplo, hablan mucho de diferentes tipos de sinceridad a la hora de hablar con una persona y darle este feedback, ¿no? Entonces, comentaba el ejemplo de la típica persona que contratas que claramente no está al rendimiento que necesita la empresa y en lugar de decírselo directamente, pues vas diciéndole que todo va bien, que sí, que podría mejorar una cosa aquí o allá, pero no estás directamente yendo al punto importante de esa persona. Esto era la empatía ruinosa, puede ser la traducción. Sí, y en realidad en ese tipo de situaciones lo que acaba sucediendo es que estás evadiendo el conflicto. Al final, para mí uno de los problemas que tiene ese punto que estás comentando es la presión del conflicto. Cuando en realidad estás intentando evitar ese conflicto y por eso estás intentando decir las cosas buenas o medio buenas sin hablar del problema, aunque el problema sigue estando ahí, el elefante en la sala pues está en la mitad y subido en la mesa esperándote. Tengo un compañero muy bueno en la empresa que esto lo hace siempre genial porque es capaz de llegar a este punto dulce que comenta el libro de te dice las cosas con claridad, pero en ningún momento lo sientes como una especie de ataque. Simplemente lo observáis juntos, veis claramente lo que no funciona y buscamos soluciones. Entonces, lo que pasa es que no es nada fácil. Hay que practicarlo mucho, ¿no? De todas formas, con este tema hay que tener también en cuenta mucho el bagaje cultural de la persona. Quiero decir, esto en Inglaterra es lo normal, porque son personas que normalmente no suelen atacar el problema de frente, sino que suelen darle como muchas vueltas. No todo el mundo, quiero decir, culturalmente hablando. Y luego tienes otros países como Alemania, que es totalmente directo. Entonces tienes como la vertiente, es muy importante tener en cuenta el bagaje cultural detrás, porque eso también puede significar que vayan más por un lado que por el otro y no tiene tanto que ver con el tipo de feedback. Y ahí es donde yo creo que hay
falta un poco más de estudio, por lo menos por mi parte, de cómo tuerce, ¿no?, esa matriz de la que se habla en el libro, que al final Radical Candor habla de una matriz, y dependiendo de la cultura detrás estira, ¿no?, de alguna manera. El caso más extremo de la empatía ruinosa que apuntabas tú, Iván, es cuando yo... Es curioso porque todavía sigue siendo un poco de feedback, porque en realidad te estás preocupando un poco de la persona, no la estás ignorando. Pero me estoy dedicando a ir criticando a la persona por ahí y le va llegando el feedback por terceros. Ese es el caso más heavy, porque estoy evitando el conflicto totalmente, bueno, en principio, porque al final a todo cerdo llega su San Martín, pero eso es feedback todavía, porque a pesar de que me llegue en modo de crítica y eso, por el boca a boca me está llegando. Estoy de acuerdo, pero sería como que te llega un bug de producción, ¿no? El feedback te ha llegado, pero súper tarde. No has podido reducir ese ciclo quizá de una manera más eficiente. No sé si podríamos decir que el feedback tiene un feedback muy lento o algo así. Es el propio feedback, ¿no? El ciclo de feedback y el propio feedback. Claro, un ciclo de feedback largo. Y duele 100 veces más, ¿no? Os iba a preguntar una cosa, porque estamos hablando mucho de cómo dar el feedback, cuándo, tal, y hemos dicho que por privado, pero yo me he encontrado a veces con unas situaciones que se me ha venido a la cabeza con uno de los ejemplos que habéis puesto, que tuve algo parecido, en el que, como la persona que quería dar el feedback quería ser franca, ¿no? No quería ser darle vueltas o maquillar la verdad, proponía la idea de darlo fuera del ambiente del día a día, ¿no? Para quitarle un poco de tensión, rollo, vamos a ir a darlo a un bar. Y joder, hay muchas aristas importantes aquí. Es muy difícil saber si era una mejor o una peor decisión todavía, ¿no? Pero quitando el ejemplo del bar, que es demasiado extremo, ¿qué opináis de esto? Es decir, vamos a cambiarnos de environment, ¿no? Vamos a cambiar de entorno para que cuente esto como que partimos de cero o que sea de otra manera. No sé. Me pareció curiosa la idea, muy mal implementada, pero muy buena idea. A mí la idea me parece muy buena y bueno, sobre todo si hay conflicto, hablar del conflicto fuera del lugar de conflicto suele ser bueno. Pero claro, vamos a, o sea, yo me estoy yendo otra vez a lo que tenía en la cabeza al principio. ¿Qué pasa si es una persona que no está muy abierta, que no lo encaja bien, que directamente no quiere, que también es parte de otro tema que quiero ver un poco más adelante? Y me ha venido a la cabeza una regla general que me dieron sobre cómo sé si estoy dando feedback mal o bien. Y me imagino esa conversación de ese bar con la otra persona totalmente callada y profundamente incómoda. Creo que eso sería un indicador de que has tomado una mala decisión y de que el feedback no está llegando, no es la situación por lo que sea, ¿no? Si vemos que estamos hablando y la otra persona no interactúa, mal asunto. Lo veo y subo. Hay mucha gente que le cuesta dar el feedback, ¿no? No recibirlo, sino darlo. Y es peor cuando eres tú la única persona que está hablando, cuando has pedido feedback. Que esto me ha pasado a mí hace poco, ¿no? Entonces ya me ha quedado claro que esa persona, que nunca voy a sacar feedback valioso de esa persona, porque estaba incómodo dándomelo, ¿no? Y le produje esa incomodidad por dar por hecho que pedir feedback es algo que se puede hacer sin más, ¿no? Quizá por una cosa cultural también. Lo di por hecho y me di cuenta ya tarde de que la otra persona estaba totalmente nerviosa, no sabía qué decir, y entonces pues tendría que haber antes valorado un poco mejor la agenda por mensaje o por lo que fuera. A mí una cosa que me ha funcionado bastante bien es, bueno, primero esto que dicen en todos los panfletos sobre feedback, que es dar las gracias, empezar, ¿no? como template, oye, muchas gracias por tu feedback. Y luego algo que resuena un poco con esta técnica de psicología, especialmente aplicada a psicología de parejas de los 80, muy trillada en las películas, que es repetir lo que has entendido. Es decir, de lo que me has dicho, yo he entendido que... De esa manera estás como predicando con el ejemplo, tanto en emocionalmente, desde el agradecimiento, como intentando bajar. Oye, esto es lo que me has dicho. No sé, o sea, no sé lo que me has dicho. Esto es lo que yo he entendido, que al final estás haciendo el feedback, un ciclo de feedback corto dentro del feedback global. Porque entonces esta persona puede decir, ostras, pues no iba por aquí. Y podemos acortar un poquito y acercarnos al feedback valioso.
Es curioso porque yo esto no sabía que existía en panfletos de feedback y sí que lo he visto en un curso de técnicas, pero estaba aplicada a atención telefónica. Y era como contención de alguien que estaba muy enfadado con el típico cliente que ya está hasta la gorra. Decían que simplemente el parafrasear hace que la otra persona al menos como mínimo se sienta escuchada y entendida. Entonces baja un poquito el tono de la conversación. Pero nunca lo había enfocado como feedback. Ha dejado caer, Ricardo, un tema que parece interesante. Hemos hablado mucho de dar feedback, pero no de pedirlo, ¿no? Quizá que también algo interesante. Yo siempre, a mí me gusta en la empresa cuando a lo mejor doy una presentación o algo, siempre pedir feedback después en algún canal público del equipo para que me digan más o menos si he abordado los temas de las nuevas cosas en las que hemos trabajado de la forma correcta, si a lo mejor mi presentación podría haber mejorado de alguna forma. Y siempre digo, todo feedback es apreciado, puede ser por público, por privado. Siempre intento recalcar que el constructivo también lo aprecio mucho, que puede ser público perfectamente, ¿no? Según qué temas, ¿no? Lo pongo que el constructivo me parece bien. Solamente lo recibí una vez público, el constructivo, y fue genial. Pero por lo general siempre es también positivo, que entiendo que es normal que sea lo que se suele dar en público. Yo desde que leí esto que comentábamos al principio del libro, lo que sí que digo siempre es que busco feedback, pero no de apreciación, que ese se lo pueden ahorrar. El problema que he tenido en la última gran ronda de feedback que he pedido es que lo he pedido en general, como tú has dicho, Iván, y no me lo ha dado nadie. Y es importante que me lo den porque necesito saber cómo está yendo. Y como no me lo han dado nadie, entonces hice lo de ir persona por persona y que saliese mal. Pero es que encima, incluso yendo por persona, todas las personas involucradas me daban feedback neutral. No me daban apreciación porque había dicho que no me la dieran, pero me lo daban neutral. Y fue la última persona la que me dijo, pues mira, si los demás no te han dado feedback constructivo, ya te lo voy a dar yo. Y le dije, joder, gracias por el feedback. Yo iba a decir que, Ricardo, que yo no diría lo de, por ejemplo, no el feedback apreciativo por una razón. Porque a veces ayuda a que las personas empiecen. ¿Qué quiere decir eso? A que empiece una conversación cuando tienes una sesión one-on-one, una típica sesión de feedback, a veces es más fácil dar ese el primero o al final. Sobre todo, yo creo que la mayoría de las veces que me ha pasado ha sido al principio. No lo he hecho yo, ¿no? Pero me refiero a que cuando me lo han dado ha sido al principio y ha sido como una manera de romper el hielo para luego decirme lo que realmente me quieren decir si llegamos al contexto, ¿no? Que creo que es que es al final ese feedback que queremos nosotros para poder mejorar. Me interesa lo que dices, es el preparar la hostia, ¿no? Es que yo no quiero que me preparen la hostia. Entiendo lo que dices de que puede ser que ayude a la otra persona, pero es que me desayuda a mí. Entonces, sí que me parece interesante tenerlo en cuenta para elegir cuándo prefiero desayudarme a mí y cuándo priorizo ayudarme a mí, ¿no? Porque hay muchas veces que me empiecen con una apreciación, me sienta repateadamente mal porque sé que las están haciendo por protocolo. Yo opino exactamente igual que Ricardo. De hecho, es por algo, o sea, es el mismo motivo por el que el tema, la técnica del sándwich está totalmente obsoleta, hay que evitarlo. Es forzado, es incómodo. El feedback positivo va bien si tienes un poquito de duda, pero el que tiene verdadero valor es el constructivo. Y yo lo percibo igual. Yo opino igual que vosotros. Lo que estoy queriendo decir es que nosotros estamos acostumbrados y queremos y buscamos ese feedback, las personas que a lo mejor no están acostumbradas son las que nos lo van a dar. Y ahí es donde, como bien decíamos antes, a lo mejor no podemos exigir donde no están. Quiero decir, no tiene ningún sentido. Al final, esto es como la comunicación. Nosotros adaptamos la comunicación para que la otra persona nos entienda. En este caso, nosotros estamos interesados en eso. Y al final esto es como el feedback. Yo puedo quedarme con lo que quiera. ¿Qué significa eso? Que si yo me das feedback apreciativo y yo no lo quiero, mi cabeza hace así, filtro, y el que me interesa es este. Y ya está. Si al final eso es la parte importante para mí. Que obviamente no significa que no tengas que cuidarte a ti mismo, o por eso yo pienso lo mismo que vosotros. Pero quiero decir, si al final vosotros lo que tenéis que entender es el contexto en el que os encontráis. Si el contexto en el que os encontráis no es una cultura como lo que nosotros estamos hablando, pues a lo mejor no encaja. Igualmente, por echar una pizca de pimienta nada más sobre esto último de que el feedback positivo no tiene valor, yo creo que habría que distinguir quizás los diferentes tipos de feedback positivo. Porque si a lo mejor estoy en una sesión de peer con Ricardo haciendo lo que sea y no voy a poner a decirle es increíble la forma de trabajar contigo, no, pues no tiene mucho sentido, pero si a lo mejor
ocurre una dinámica en la que digo, ostras, la forma en la que me ha explicado esto, o siendo estos pasos, ha sido muy útil. A lo mejor eso es algo que ya se queda para que en una siguiente sesión pues lo ponga en práctica con otra gente, a lo mejor con la que se encuentra un problema similar. Eso puede ser útil. Efectivamente, yo no creo que el feedback de apreciación no sea valioso. Creo que es muy valioso, pero creo que es el feedback que mejor casa para darlo ad hoc. Cuando ocurre algo que, como has dicho Iván, tú, que te gusta cómo pasa o cómo alguien lo hace o lo que te impacta o lo que sea, me parece muy buena señal, incluso estando, o sea, muy buena acción, incluso estando en esa temperatura en caliente, de decirlo, de decir, hostia, esto qué guay, hostia, esto qué interesante, hostia, esto que has hecho así me sirve para tal. Ahí sí que no tengo mucho problema en dar feedback apreciativo, pero cuando estoy pidiendo yo un feedback, no quiero que me digas lo que hice bien hace 2 semanas. Haberme lo dicho hace 2 semanas. Yo la verdad que subrayo totalmente lo que estáis diciendo. Sí que me gustaría puntualizar que veo muy interesante, al menos en mi opinión, el feedback positivo porque me refuerza algo que he hecho. Quiero decir, yo si no sé que una cosa en concreto, una técnica, una forma de hablar o lo que sea, está siendo de utilidad, quizá la dejo de hacer porque, lo dicho, si nadie me dice, oye, gracias por esto o esto me ha servido, yo digo, bueno, pues esto que hice quizá no está aportando, lo retiro. Entonces es como si fuera, yo lo veo como un péndulo, ¿no? El feedback constructivo nos ayuda, digamos, por abajo, por la parte mala, ¿no? De dejar de hacer cosas o de empezar a hacer cosas que no estamos haciendo, pero de las cosas que sí estamos haciendo y sí están funcionando, pues las puedo seguir haciendo, incluso aumentar su intensidad. Que creo que esto me suena de, no sé si era de algo de stream programming, de algún libro que, o de algún autor que hablaba esto del potenciador, ¿no? De vamos a coger aquello que está funcionando y darle muchísima potencia, elevarlo al 11, ¿no? Como pasándose el 10. Bueno, estamos enfocándolo todo el rato en gente que le cuesta dar feedback. Pero ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Si tenemos una persona que nos está abrasando, nos lo está dando constante, además habla de distintos atributos o cosas, de distintos aspectos a la vez. ¿Qué ocurre? Pues obviamente que si tenemos mucho feedback nos sobrecargamos y es muy difícil accionar nada. Pero creo que también es un buen, en ese momento, ¿no? Creo que es un buen momento para empezar a trabajar tú el dar feedback. Es decir, creo que en esa sesión no hay feedback para la otra persona. Entonces, pues como todo, ¿no? Eso debería ser recíproco y bueno, tú me estás dando mucho feedback, está bien. Yo apuntaré de ahí lo que pueda trabajar, ¿no? Al final, como decíamos antes, ¿no? El feedback, como decíamos, de nos quedamos con con lo que realmente nos interesa, pues al final te quedas con eso y lo otro sería pues intentar ayudar a otra persona, si quiere ser ayudada, a que mejore ese punto, ¿no? Y si nos da feedback una persona que cumple todo el protocolo, el positivo, el constructivo, el privado a tiempo, todo bien, pero está dando un feedback que claramente es erróneo. Sabemos que a lo mejor tiene menos nivel de maestría o directamente se está haciendo mala lectura o tiene, yo qué sé, Dunning-Kruger o cuñadismo. Yo honestamente pues lo filtraría, diría, no pasa nada. O sea, gracias por el feedback, gracias por invertir el tiempo en pensar en mí y en estas situaciones que me estás presentando y demás, si me está dando ejemplo, y ya está. En realidad no me quedaría con el feedback y ya está. Yo lo que intentaría hacer, y seguramente no haría, porque no me sale bien, es tratar de alinearme con el propósito por el cual yo pedía o recibía ese feedback, ¿no? Y pensar que qué le puedo sacar al feedback de esa persona y por qué le he pedido el feedback a esa persona si me ha dado un feedback que no ha sido valioso para mí porque yo considero que no podía dármelo, ¿no? A lo mejor ha sido cosa mía también. Esto me acaba de triggerar una memoria de la guerra de Vietnam. Hace tiempo, yo me acuerdo cuando estaba pidiendo feedback, hace mucho tiempo, antes de una performance review, yo me preparaba el feedback, pedía mucho feedback a la gente y iba con mi feedback estructurado y demás. Y recuerdo pedirle a una persona que estaba a 2 niveles por encima de mí feedback. Para además estar en esa posición, porque ya tenía feedback de que podía llegar a estar 2 niveles por encima. Esa persona cuando me fue a dar feedback lo que hizo todo el rato fue compararme a mí con esa persona.
al final de esa sesión, con lo que yo me pude quedar, pese a haber intentado alinear, como decía Ricardo, es que esa persona tenía unos problemas a la hora de dar feedback y que tenía otros problemas que tenía que trabajar. Entonces lo que yo hice de esa sesión fue sacar otra sesión para poder darle feedback al respecto de estas cosas. Y sorprendentemente y de forma graciosa, al final, esa persona acabó apoyándose bastante en mí para recibir feedback, para que le dijeran las cosas, porque al final yo también intenté de alguna manera ayudarle a crecer en esas cosas que él pensaba que yo no podía hacer, ¿no? Así que me resultó muy, muy, muy gracioso. Creo que es una cosa que ejemplifica mucho lo que estabais diciendo vosotros ahora. Y yo tengo un tema que quería preguntar antes de nada, ¿no? Que era, estamos hablando del tema de feedback y no estamos hablando de cuando nosotros, de alguna manera, reflejamos ese feedback en nosotros mismos. Es decir, cuando nosotros nos damos cuenta de que hacemos algo mal o hacemos algo mejorable, no mal, sino algo que podría ser diferente, ¿no? Y nos reflejamos en ello. Oye, ¿cómo lo gestionáis vosotros? ¿Cómo lo hacéis? Pues yo una cosa que intento hacer, que no siempre la hago por lo que vais a entender ahora mismo por recursos, es escribirlo en un POSIT y dejarlo ahí. Y me lo pongo en la pizarra que tengo en la habitación, bueno, en el salón, y así cuando llega el día siguiente, que lo primero que hago cuando me levanto es leer la pizarra, y que tengo muchas cosas del trabajo, de las cosas personales, pues una de las que leeré seguramente será eso que ayer puse o que antes de ayer puse, y entonces lo veré ahora en frío. Porque si lo veo en caliente, pues todavía no ha solidificado y no tiene tanto... O sea, una cosa es el detectarlo y otra cosa es el utilizarlo, resolverlo, mejorarlo, ¿no? Entonces eso es algo que llevo haciendo un tiempo ahora y me está funcionando bien. Pues está muy chulo, porque yo cuando lo tengo que hacer, básicamente lo que hago es observo qué sucede y entonces lo que intento hacer es ser más consciente y empezar de alguna manera como a identificar los momentos. Pero claro, con lo del POSIT, pues a lo mejor puede ser una buena técnica. Muchas gracias, Ricardo. Y me quedo con la idea. Yo también, para aportar algo rápido en este tema, es algo que igual ya he comentado en otros episodios anteriores, pero una cosa que llevo haciendo a lo mejor un par de años es en una libreta, en un blog de notas al final del día, sí que me apunto tanto las cosas positivas como las constructivas que han ocurrido, las más notables, ¿no? Y en las constructivas, que a lo mejor puede ser, como por ejemplo hoy, me he enrocado durante a lo mejor el doble de tiempo en una tarea que podría haber, que era ya un diminishing return, no aportaba tanto tiempo, que estuviera tanto tiempo ahí enrocado en esa tarea. Pues ahora tendré que en ese blog de notas apuntar algo de feedback sobre, bueno, cómo lo puedo enfocar mañana o qué puedo mantener en mente que ha podido ocurrir hoy para que eso se dé. Entonces eso lo llevo haciendo y hay ocasiones en las que me ha ayudado mucho a darme cuenta de cosas que ni me estaba dando cuenta solo por pensar en darme feedback a mí desde fuera, ¿no? Bueno, pues llegados a este punto solo me queda preguntaros si queréis que os dé feedback. Veo que decís que sí, que sentís. Pues los hechos son que el contador de tiempo marca el minuto 47. Y los hechos también son que llevamos unos cuantos programas bastante largos. Entonces, creo que por respeto a las personas que nos oyen, igual este programa lo podríamos dejar aquí. No sé qué os parece. A mí me parece perfecto y además voy a cerrar con una quote que seguro que habéis escuchado un montón de veces. No la voy a terminar porque termina de muchas maneras, pero la habéis escuchado muchas veces. La frase es: gracias por el feedback, pero